Ahora sí. Ya, bueno, lo solucionamos de alguna forma. Muchas gracias por la paciencia. Eh, ahora sí podemos empezar. Ever Mamani es educador aymara, además es traductor y recientemente ha sido, bueno, pues, ha logrado el grado académico de doctor en lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Te comentaba al inicio que, bueno, pues Universidad San Marcos, bueno, en el caso de la Facultad de Letras, te ha reconocido como el primer doctor aymara en lingüística. ¿Cuáles han sido bueno, pues tus impresiones, ¿no? Ante este logro, ¿no? Porque, bueno, pues no todas las personas, en este caso, de los pueblos originarios, tienen la oportunidad de poder desarrollarse académicamente y adquirir estos grados académicos, ¿no? Y lo estamos viendo en tu caso, ¿no? No se ha dado antes, ¿no? En el caso de la lingüística, ¿no? En los doctores en quechua los hay, ¿no? Pero aymaras ¿no? ¿Cómo lo has tomado, no? Es este logro académico bueno, pues que destaca, ¿no? El- a los aymaras, ¿no? En San Marcos, ¿no? Sí, gracias por la oportunidad. Quiero en primer lugar agradecer este logro a profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes me han motivado para que yo pueda estudiar el doctorado en esa universidad. Dado que yo tengo una formación en una universidad de Puno, siempre soñé con estudiar alguna carrera o algún posgrado en una de las mejores universidades públicas como es la San Marcos, pero por cuestiones económicas no pude. Sin embargo, a lo largo de tantas actividades literarias que siempre realizaba desde mi universidad, conocí al doctor Mauro Mamani, luego al doctor Marco Lobón Cueva, quienes me motivaron para que yo pueda estudiar este doctorado en lingüística. Y agradezco también a todos los profesores que tuve que me han fortalecido con las enseñanzas a lo largo de esos años. Y lo que significa para mí es una oportunidad más para mostrar a la sociedad peruana que podemos nosotros apostar, mostrar en estos espacios académicos lo que somos como hablantes de una lengua, en este caso el aymara. Yo hice un estudio sobre un tema referido a la lengua aymara. Entonces, yo me siento contento, feliz por este logro y no solo puedo también, quiero también mostrar esto que debo ser tal vez como una guía para muchas personas, tal vez un ejemplo, ¿no? Quisiera que muchos hermanos aymaras, quechuas también estudien en San Marcos y aprovechemos este escenario profesional que tiene la universidad. Quisiera también eso transmitir, ¿no? No sé si me han escuchado. Sí te hemos podido escuchar claramente. Y tu lengua materna, el aymara, ¿cómo te ha llevado a formarte a especializarte como lingüista en San Marcos? Sí. Eh,
Yo quiero contar ahí una anécdota. Yo soy profesor de lengua y literatura de la Universidad del Altiplano y estudié una maestría en lingüística andina y educación en la misma universidad. Luego estudio en San Marcos el doctorado en lingüística. Entonces, eh, yo lo veo como una apertura que da la universidad a que nosotros podamos estudiar nuestras lenguas originarias. No es una universidad que deja de lado las diversidades lingüísticas, ¿no? La misma universidad apuesta por gente que tenga esos intereses, esas intenciones de trabajar en su misma lengua que habla. Y entonces yo tuve como asesor al doctor Marco Lobón, que también ha hecho muchas investigaciones sobre la lengua aymara, y entonces eso me fortaleció a mí para que yo pueda conocer el marco teórico, la metodología, y sus orientaciones han contribuido para mí para que pueda terminar esta tesis de doctorado. Y con respecto al aymara, tú como aymara hablante, está bien dicho, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué caracteriza, qué diferencia la aymara de las demás lenguas? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que distingue a un hablante aymara? Podemos notar singularidades que tal vez no lo puedo caracterizar, que presentamos con las demás lenguas, pero de cierto modo hay un paralelismo con la lengua quechua, ¿no? Dado a que son lenguas andinas ambos que han convivido durante muchos años, eso lo dicen los estudiosos. En este paralelismo siempre puede haber diferencias, ¿no? Ya sea en la parte gramatical y también diferencias en cuanto a sus usuarios, ¿no? Eh, pero sí ahí vamos a notar una diferencia con las demás lenguas amazónicas que existen en el país. Agregando a ello, yo solo, más que mostrar una diferencia, pues quiero decir que siempre mostremos si somos aymaras como aymaras, si somos quechuas como quechuas, estudiemos nuestra lengua, activemos nuestra lengua, trabajemos para que nuestras lenguas originarias sigan vivas, ¿no? Y ocupen espacios, no solo cotidianos, espacios académicos, como se va avanzando hoy en día. Bueno, las lenguas suelen representar a las personas, ¿no? Y en el caso de la lengua aymara, ¿cómo representa a sus hablantes, ¿no? ¿Qué es lo que lo suele distinguir, ¿no? En el trato, en su humanidad, en su convivencia, con su entorno. Claro, podemos notar mucho en las comunidades el tema, por ejemplo, de cómo es que se siguen manejando los principios andinos, ¿no? Como la reciprocidad. eh, por ejemplo, hay actividades culturales en las comunidades donde se va a ayudar a las personas, ¿no? Por ejemplo, justo estos días, que es el 1 y 2 de noviembre, vamos a ver la fiesta de todos los santos, donde la persona que tiene su alma, entonces la comunidad no deja solo, ¿no? Van a esa persona, a donde esa persona acuden llevando pan, llevando frutas, ¿no? Vemos que sigue en las comunidades, hay, digamos, esa forma de correspondencia, de reciprocidad que se venía manejando con mucha más fuerza hace años atrás, ¿no? Vamos a ver también cómo es que en ciertas actividades hay todavía la religiosidad andina, por ejemplo, en fechas como mayo, el 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, en algunas localidades se recuerda la festividad de la cruz andina. Entonces vemos cómo ciertas comunidades tienen todavía sus alferados, ¿no? Y entonces
antes de acudir, o primero acuden a la iglesia católica, luego hacen una tinca, una reciprocidad a la tierra, ¿no? O en ciertas fechas como el carnaval, también, ¿no? Se hace la tinca, se hace el pago a la tierra. O en otras fechas claves como la fiesta, el mes de agosto, ¿no? O otras fiestas, las comunidades todavía hacen ritos a la Pachamama, a los Apus, para que pueda cuidarnos bien y haya una buena productividad en el año. Entonces, podemos notar que de esa manera el aymara, el andino, pervive con su cosmovisión, con su manera de vivir y de pensar en el ande. Estaba revisando los estudios algunos estudios citados por Arendt y por Torero, en el cual iban, ¿no? tras las huellas de la Aymara, ¿no? En el Perú prehispánico. Y ahí comentaban que la Aymara, bueno, pues se inició en, digamos, ¿no? En lo que hoy se conocería como la región central del Perú, ¿no? En los valles de Yauyos, ¿no? Y posteriormente, con la llegada de la Aymara, bueno, con la llegada del quechua, el Aymara se extiende hacia el sur, ¿no? Y llega hasta Bolivia, ¿no? Hasta Puno, y ahí hasta Bolivia y hasta el norte de Argentina, ¿no? Ahí podemos ver, bueno, pues la historia, ¿no? Son 2000 años, ¿no? Prácticamente de historia que tiene la Aymara, ¿no? Pero eso no, nosotros en general no lo reconocemos, ¿no? O sea, se suele tener una imagen negativa en el caso de los pueblos originarios y en el caso de los aymaras, ¿no? O sea, eh, ¿qué están haciendo bueno, quienes, los traductores o intérpretes de la Aymara por cambiar esta imagen y por mantener viva su lengua, ¿no? Claro. Yo pienso que esta falta de entendimiento de cómo es que estas lenguas han hecho una transición desde su origen hasta donde se encuentran ahora, actualmente, creo que es por falta de una enseñanza de la historia local, ¿no? Deberían en los colegios darse más fuerza a la enseñanza de la historia local, sobre las lenguas locales, ¿no? Pienso que esta tarea existe, pero no está lo suficientemente fuerte para que podamos entender nuestro pasado, ¿no? Y por otro lado, yo soy traductor independiente, no estoy todavía oficializado en el Ministerio de Cultura por motivos personales. No tuve tiempo de participar en esos talleres, pero como activista y traductor de la lengua y estudioso de la lengua, eh, yo desempeño un papel, por ejemplo, como profesor del Centro de Idiomas San Marcos, y mediante la enseñanza de la lengua aymara también se va haciendo una aproximación al desarrollo histórico de esta lengua. Y también yo enseñaba en la Universidad del Altiplano de Puno y de manera igual, ¿no? En los cursos en la universidad mostraba esta formación que yo tuve, ¿no? A los estudiantes. De que siendo ellos mismos de Puno, a veces pues desconocían de dónde viene la lengua, ¿no? Entonces se va, en los espacios que yo voy ocupando en mi vida profesional, la formación que tengo, pues voy dando a conocer a mucha gente. Y yo creo que es una tarea que no solo lo hago yo, ¿no? Lo hace mucha gente estudiosa de esta lengua. Y veo en varios espacios, ya sea en los colegios, en las universidades, en los centros de idiomas,
y otros medios que las personas hablantes del Aymara y de una lengua indígena estamos haciendo el modo posible de mostrar nuestra historia, la historia de nuestras lenguas. Quería hacer una corrección, era Hartman, le dije Harent. El lingüista, por su misma especialidad, tiene también hace bueno, ejerce una labor de historiador, ¿no? Tenemos, bueno, los estudios de Alfredo Torero, ¿no? Él justamente indicaba los orígenes de la Aymara en la Sierra Central, ¿no? Pero también posteriormente, bueno, se ha sabido que los mismos incas, su primera lengua oficial fue el Aymara, la lengua que hablaba la población. Bueno, acá tengo algunos datos para citar, por ejemplo, se hablaba el Aymara hasta el reinado de Pachacútec. Después, el quechua pasó a ser la lengua oficial. Entonces, el Aymara ha tenido una relevancia significativa en la historia del Perú. Y esto lo comento porque estamos viendo casos de que hay lenguas que se están extinguiendo porque se están quedando sin hablantes y se están perdiendo todos esos saberes, todas esas historias, todo ese cúmulo vivencias, de conocimientos, ¿no? Esto podría pasar, podría ocurrirle a la Aymara en algún momento y podría perderse todo este legado histórico, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Que todos en general sepamos, ¿no? Conozcamos esa parte de la historia, ¿no? Que es relevante, ¿no? Para revalorar nuestras lenguas originarias. Sí, sí, justamente lo que comentas, ¿no? La parte historiográfica de nuestra lengua, nos falta conocer, como dije hace un momento, lo que falta es que tomemos conciencia, ¿no? Los hablantes, creo que toda la sociedad tomemos una conciencia de lo diverso que es nuestro país y nuestras lenguas y de cómo podemos hacer para que nuestras lenguas originarias no desaparezcan, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Vemos que el Estado, mediante los ministerios, realizan actividades, ¿no? El Ministerio de Educación, mediante la EIB, vemos que va avanzando, ¿no? en producción de materiales educativos. El Ministerio de Cultura también va avanzando en el tema de estos cursos de interpretación y traducción, ¿no? Y el resto, creo que tenemos que unirnos a este papel de que la lengua no desaparezca. Yo creo que es una tarea, una conciencia lingüística que tiene que despertar de cada uno de nosotros. Sobre todo, hemos visto recientemente que en el Congreso han eliminado la Comisión de Pueblos Andinos, pueblos amazónicos, ¿no? Y ahí los quechohablantes, los aymara hablantes, ya no tienen espacio, ¿no? Para expresar, ¿no? Su problemática, ¿no? Entonces, esto también es una llamada de atención, ¿no? Entonces, en el caso de la Aymara, estaba revisando algunas características que la suelen, bueno, pues representar, ¿no? Pues damos detalles, por ejemplo, que acerca de la Aymara, que uno que desconoce, o tanto el género como el número, que un, un joven o un niño que es Aymara y aprende el español, cuando descubre bueno, sobre todo el número, bueno, pues es algo, bueno, pues que una llamada de atención, es algo nuevo, ¿no? Sí, para responder a ello, primero, en el tema que
se ha ido comentando al inicio, siempre es también el tema político, ¿no? No tenemos el poder, los pueblos indígenas no tienen el poder, entonces es imposible que nuestras políticas lingüísticas sean respetadas, ¿no? Mientras vamos a tener un congreso como el que tenemos, pues siempre los derechos indígenas van a ser, no van a ser, no van a ser tomados en cuenta, ¿no? Referente a las particularidades gramaticales que tiene la lengua, toda lengua siempre tiene esa diversidad, ¿no? Es distinta. Por ejemplo, yo me encuentro ahora en Brasil y estoy aprendiendo el portugués, ¿no? Y es distinto su... Vemos particularidades cuando aprendemos una gramática. Pienso que cuando se enseña una lengua como el aymara a un castellano hablante, se hace una explicación, ¿no? De cómo es la persona, el género y otras particularidades gramaticales que puede presentar esta lengua. Creo que depende de las estrategias, los materiales que se debe adaptar para enseñar como una segunda lengua tal vez a estudiantes que no hablan el aymara, que no saben el aymara, ¿no? Y cómo podemos también enseñar esta lengua tal vez más la parte de la escritura a estudiantes que ya tienen un dominio de esta lengua. Entonces, pienso, ¿no? Cuestiones de cómo organizamos el tema de estrategia de enseñanza de una lengua. Citaba un estudio de Hartman, en el cual una de las particularidades que señalaba con respecto a la Aymara era que los objetos y los animales no tienen género en el Aymara, y cuando los Aymaras aprendían español, descubrían que en el español los objetos y las personas sí tenían género. Sí, claro, se necesitaría, creo, un espacio práctico para explicar esto, pero como yo le digo, es cuestión a veces de conocer las particularidades de cada lengua, ¿no? Se va explicando esto a medida que se va desarrollando un tema. ¿Y cómo es la enseñanza del Aymara en el Centro de Idiomas de San Marcos? ¿Cómo llega alguien que se matricula y empieza el primer, bueno, pues el primer mes a aprender Aymara? ¿Qué es lo primero, qué es lo que primero que enseñan? Claro, está bien. Primero, este espacio de enseñar Aymara en San Marcos fue también como una conquista, ¿no? Primero un apoyo del mismo decano de aquel entonces, el doctor Gonzalo Espino, juntamente con el incentivo del doctor Mauro Mamani y también el apoyo, siempre el impulso de mi asesor de tesis, ¿no? El doctor Marco Lobo, se concretiza pues este proyecto y se sacó ya 2 promociones de Aymara, ¿no? Y ahora vamos con el tercero, ya se va empezando nuevamente con otro grupo. Y entonces somos un grupo de docentes, mi persona, la profesora Brígida, también había otros docentes que nos apoyaban para la enseñanza. ¿Qué se enseña? Antes de esta experiencia, yo también trabajé como elaborador de materiales en Aymara para el Ministerio de Educación, es decir, elaboraba textos de comunicación para estudiantes aymaras, ¿no? Esa experiencia me ha servido para ver cómo podemos trabajar el aymara. Y también tuve Eso, justa, experiencias. disculpa, eso justamente era lo que faltaba en el caso del quechua en el Centro de Idiomas, ¿no? En un episodio anterior, Oscar Guamán nos comentaba que cuando enseñaban quechua no tenían material en quechua para enseñar, ¿no? ¿Cómo es en el caso de la Aymara? ¿Tú has elaborado el material para el centro de idiomas? Sí, justo quería llegar a eso, ¿no? Mira, esa experiencia que tuve, y la otra experiencia también es que se han elaborado materiales de Aymara como segunda lengua, es decir, para gente que no sabe Aymara. Esa experiencia que yo tuve en el Ministerio de Educación me ayudó bastante para diseñar materiales para estudiantes que no saben, que no tienen dominio de la Aymara. Entonces, en la primera promoción de San Marcos del Centro de Idiomas, por ejemplo, de los 10 estudiantes que eran,
la mitad no sabía el aymara, y la mitad tenía trascendencia o origen aymara. Sus padres eran aymaras, pero ellos ya habían ido a la ciudad y sabían algo de aymara, ¿no? Y pasan las mismas experiencias. Hasta ahora en este grupo es la misma experiencia, ¿no? La mitad no domina, no sabe nada de esta lengua, pero la otra mitad tiene algo, ¿no? Ha quedado en ellos la lengua. Y entonces, ¿qué hacemos con los materiales? Trabajamos esto con la profesora Brígida y también con los cursos que el mismo Centro de Idiomas ha venido organizando para enseñar una lengua originaria como una segunda lengua. Y entonces nosotros tenemos ahí estructurado cómo podemos empezar. Y el tema que hemos considerado primero es, por ejemplo, la familia. ¿Ya? Nos saludamos en la familia, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí mostramos una imagen de la familia, luego el vocabulario, ¿ya? Ponemos como 5 o 10 palabras en aymara, que se llama papá, mamá, hijo, luego expresiones lingüísticas en aymara, luego un diálogo en aymara, y luego la parte de la comprensión lectora en aymara, hacemos escuchar audio o videos en aymara, y de esa manera, ¿no? Y la sesión siguiente así, ya, luego, ¿qué hacemos? Ahora vamos a conocer nuestro cuerpo, y así. Luego hablamos, digamos, del mercado, vamos a ir al mercado, vamos a ir a comprar productos, ¿no? Luego, ¿cómo me cuido comiendo alimentos bien? Y así vamos estableciendo las temáticas y dentro de eso vamos agregando léxico, expresiones lingüísticas, comprensión lectora, la parte gramatical, de esa manera. De cierto, esa es una debilidad grande, no tenemos un material de enseñanza del aymara como segunda lengua para centros de idiomas, ¿no? Y estamos en este proceso de crear, de mejorar, de arreglar los materiales con los que hemos ido trabajando. Resaltabas que, bueno, pues el material de enseñanza como de la Aymara como segunda lengua, ¿no? Pero en el caso de Puno, ahí enseñan como primera lengua a los niños que, bueno, pues bueno, que sus padres, bueno, pues son aymaras y a diario, bueno, pues aprenden, ¿no? De primera fuente, ¿no? Esta lengua. Sí, pero no todos los espacios en Puno, tampoco todos los espacios son, podemos decir que son aymara hablantes, ¿no? Hay lugares como las comunidades, los centros poblados, que sí, ¿no? Los niños hablan esa lengua, pero hay gente que ya ha ido migrando a las ciudades y inclusive tal vez por las mismas políticas lingüísticas de Estado, ¿no? Que de hace años pues no permitían que nosotros podamos hablar nuestra lengua. Todo esto tal vez ha ido reduciendo, creando ese prejuicio lingüístico, ¿no? Y entonces hay espacios donde los estudiantes no hablan, en caso de zonas urbanas, pero en caso de zonas rurales vemos que hay espacios donde los estudiantes sí hablan esta lengua y se puede enseñar como una primera lengua. Y yo tuve la experiencia porque también yo fui profesor de un colegio de Mo, que es la frontera con Bolivia, y entonces ahí todos hablaban aymara, ¿no? Pero tenían prejuicios lingüísticos igual, decían yo no hablo aymara, pero cuando yo les enseñaba aymara, ya pasó un mes, 2 meses, y hablaban aymara, escribían aymara, o sea, se contagiaban. De por medio siempre está ese prejuicio lingüístico, ¿no? Ya Y en es confianza. latente a veces. Bueno, claro, ¿no? Sí, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo es este redescubrimiento, esta revalorización de la Aymara entre los jóvenes, ¿no? Que, bueno, que son, bueno, que hablan Aymara, pero les cuesta reconocerlo, o que también, bueno, sus padres o son descendientes, bueno, pues de Aymaras que han migrado, ¿no? ¿Cómo es cómo es este proceso cuando, bueno, se les enseña, ¿no? Claro. Este proceso también es algo, es histórico, ¿no? Dado que ha habido migraciones desde los años 60, 70,
La gente ha dejado la zona rural y ha ido a las ciudades, ¿no? Han poblado las ciudades y mucha gente siempre se ha ido creando ese prejuicio lingüístico y cultural, pero eso también lo ha ido creando la misma escuela. La misma escuela decía que, ¿para qué vas a hablar en Aymara? ¿No? Entonces, todo eso creo que es la Punto sí, consecuencia, pero bueno, te sí, decía, ¿no? pero mira, a través de eso vemos que mucha gente tiene conciencia lingüística, ¿no? Y yo creo que es fruto también de profesores, de maestros aymaras, quechos, que motivan a la gente a que puedan entender su historia, su lengua, a que puedan revalorar su lengua, ¿no? Creo que es una tarea de muchos activistas que hay, vemos hoy en día por las redes sociales, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo una persona, bueno, podría aprender, aprender el Aymara, por ejemplo, en el Centro de Idiomas de San Marcos o en el caso de Puno también, en la Universidad bueno, Nacional de Puno, ¿no? En caso de San Marcos, el Centro de Idiomas tiene un programa de 1 año y 4 meses, ¿te parece? Si no recuerdo bien. Pero aprender una lengua como el aymara es como aprender otra lengua, ¿no? Igual como quieres aprender el portugués, quieres aprender el francés o quieres aprender otra lengua, no necesitas ir unos meses, 2 meses, ni acabar todo el programa que ofrece, ¿no? Sino yo creo que el tema es cómo aprendes esta lengua y cómo pones en práctica, ¿no? Si la lengua lo dejas de practicar, la lengua, pues también puede desaparecer, ¿no? Yo creo que es una idea de que la lengua aymara tiene las mismas, como podemos decir, tiene gramática, tiene la misma manera de que uno quiera aprender otra lengua extranjera, entonces tiene que darle también tiempo, dedicación, esfuerzo para aprender el aymara, ¿no? Y bueno, las personas que, bueno, pues que aprenden el Aymara en estos centros de idioma, ¿de qué manera les, digamos, les ayuda en la vida, ¿no? Qué formaciones suelen, académicas suelen tener los jóvenes que quieren aprender el Aymara? Veo más en los centros de idiomas, por ejemplo, en la Universidad de Puno, las carreras de letras mayormente, de educación, antropología, sociología, y las carreras médicas como de medicina pocos y de enfermería son las que entran para fortalecer o aprender una lengua, ¿no? Pienso por un tema laboral o un tema de estudios, porque pide también para una cuestión de bachillerato o de maestría y doctorado, ¿no? Puede ser una lengua indígena, ¿no? Tienen esas finalidades. Y al margen de eso, pienso que también tienen una finalidad cultural y de identidad lingüística. Bueno, en una entrevista anterior, Milagros Millán, que era, bueno, es hermana de un médico bueno, que fue asesinado cuando auxiliaba a un manifestante en las protestas de enero del 2023. Ella comentaba, bueno, pues en este proceso judicial, bueno, que es largo, comentaba que lo que hacía falta también era operadores de justicia en lenguas originarias, ¿no? En el caso de Puno hacía falta fiscales, jueces, que sepan, ¿no? Que sepan aymara, para que los puedan entender, para que las mismas personas puedan acceder a justicia, ¿no? Y esta una tarea pendiente, ¿no? En el caso de la Aymara, ¿cómo es esta, digamos, ¿no? Cómo es esto, no? Tú sueles ver que también eh, los jóvenes se forman también como abogados
para defender, para representar las causas, de las poblaciones aymaras? Sí, yo veo, ¿no? Es muy importante esto de cómo se requiere hablantes de la lengua en todos los espacios, no solo en el tema judicial, ¿no? Eh, pero también ahí hay que agregar, ¿no?, que hay mar hablantes que estudiaron estas carreras como derecho, ¿no? Tengo varios amigos que son abogados siendo aymara hablantes, ¿no? Igual quechuas siendo quechua hablantes. Tal vez lo que falta es discursos, estudios en la misma lengua, ¿no? Tesis, por ejemplo, o defensas en quechua, defensas en aymara. ¿Cómo podemos ocupar estos espacios usando la misma lengua, ¿no? Y no desde el castellano? Creo que es algo, ¿cómo podemos decir esto? Una ilusión, un objetivo que se debe de lograr, pienso. Sí, justamente que en San Marcos ha habido dos defensas de tesis doctorales, ¿no? Una en Derecho y otra en Letras, ¿no? En quechua, ¿no? La más reciente fue en Derecho, en el mes de julio, ¿no? Entonces, también sería ideal que más adelante haya una pronta defensa de una tesis de posgrado en quechua, ¿no? Y en tu caso, de tu tesis doctoral, metáforas cognitivas, encuentros aymaras, ¿puedes hablarnos acerca de tu tesis y cuáles han sido tus hallazgos? ¿Cuál sería tu aporte como académico a la cultura, a la lengua aymara, ¿no? Para revalorar este, esta lengua, ¿no? Sí, sí, gracias. Esta tesis ha surgido fruto de esto, sobre todo el tema de la pandemia, porque queríamos un poco hacer un trabajo de campo, ¿no? Recurrir a las comunidades, escuchar a los hablantes, recoger cuentos, pero la pandemia no ha permitido este acercamiento. Entonces nos hemos basado en dos textos de cuentos aymaras, en el que hemos visto la presencia de metáforas cognitivas. Este concepto de metáforas cognitivas pues ya es muy trabajado en otras lenguas, como el inglés, el francés, el castellano, hay muchos estudios, pero carece, digamos, de un análisis en la lengua aymara. No hay estudios, ¿no?, sobre metáforas cognitivas en aymaras. Hemos visto escasos los estudios en Bolivia, hemos visto algunos estudios, y de metáforas cognitivas en quechua de manera igual, hay pocos, ¿no? Son contados los estudios. Entonces, esto nos hizo pensar que, ¿por qué no, siendo aymara hablante, podríamos hacer con esta teoría, a ver, vemos cómo se entiende las metáforas en la lengua? Y entonces hemos tomado como corpus esos libros de cuentos escritos en aymara y hemos analizado, ¿no?, con esta teoría que ha sido planteada por Lakoff y Johnson. Es un estudioso de la lingüística cognitiva. Y entonces, pues hemos visto que hay metáforas de personificación en el cuento aymara. Entonces, los hallazgos serían que hemos visto dentro de estas metáforas, por ejemplo, que los apus, los cerros, si no se entiende, eh, conversan con las personas, ¿no? Entablan comunicación, o las personas entablan comunicación con los apus. Entonces aquí se ve cómo es que las comunidades andinas muestran ritualidad con los apus. Vemos también cómo los animales en estos cuentos conversan, se transforman en personas y conversan con las personas, ¿no? Vemos también cómo en las comunidades vemos una forma de trato horizontal
que existe entre personas y seres animales, ¿no? De cómo es que para nosotros los animales, pues no es como decir un objeto alejado, sino es un ente animado que tiene vida, le respetamos. Hay festividades donde se rinde un respeto, ¿no? A estos animales. En los carnavales, por ejemplo, se le ponen los globos, se le echa mistura, ¿no? Nosotros vivimos de manera armoniosa con ellos. Hemos visto también cómo luego las plantas, en este caso la papa, en un cuento, entabla conversación con las personas. Estos son los hallazgos que se ha mostrado de manera general en esta tesis. El aporte que tal vez pude hacer es que sea una apertura para que muchos hablantes de la lengua o estudiosos de la lingüística u otras ciencias estudien, interpreten los discursos, los textos de esta lengua, ¿no? Que de cierta manera deben ser aprovechados por gente joven, ¿no? Que están en las universidades, que tienen en sus estudios de tesis, digamos, otras miradas. Claro que no está mal, pero también habría que estudiar nuestra lengua, ¿no? Nuestros discursos, nuestros conceptos, cómo piensa el aymara, cómo se organiza el aymara, cuál es la idiosincrasia de un aymara, de un andino. Muy importante lo que mencionas, ¿no? Hace falta estudios, saber, ¿no? Cómo piensan los aymaras, ¿no? Oscar Román también comentaba que hacía falta producir conocimiento en quechua, ¿no? O sea, conocimiento, o sea, ¿no? Conocimiento y tecnología, ¿no? Entonces, de manera similar también eh, debería pasar con el aymara, ¿no? Para que se mantenga vigente, ¿no? Porque hoy en día las lenguas o el aprendizaje de las lenguas es básicamente en función a su utilidad, ¿no? Eso es lo que se le critica más a las lenguas originarias, ¿no? Que no son útiles, ¿no? Para, para poder desarrollarse, para poder aspirar, no sé, a un puesto laboral y así, ¿no? Sí, pues es lamentable, pero bueno, tenemos que ser contracorriente, estudiar sigue, eh, trabajar sigue, publicar. Yo creo que puede ser una de las maneras de mostrar que está todavía vital la lengua. Muchas gracias por compartirnos, ¿no? Tus conocimientos, tus hallazgos, tus impresiones, ¿no? Tus estudios, tu revalorización sobre la Aymara, ¿no? Y esperemos poder conversar contigo más adelante, ¿no? Bueno, pues sobre otros estudios de las investigaciones, ¿no? Otras actividades que puedes dedicarte, ¿no? También pues como escritor, ¿no? Sí, sí, gracias, Nacim, por la oportunidad. Y habrá otros espacios para compartir otros temas que se va haciendo en favor de la lengua. Chakispawa, Paisuma, Tapenita Kisa, muchas gracias y agradezco a todos. Aquí sin cama. Chao.